Muy buenas noches, compañeros. ¿Cómo se encuentran hoy? Hoy le vamos a dar inicio a esta novena sesión de nuestro curso de jornada extendida metodologías activas. Pues para hoy vamos a trabajar un proceso que es muy importante para nosotros como docentes, que es la metacognición. Listo, entonces, algún docente que nos pueda como enunciar qué conocen o qué perciben o qué entienden como metacognición. Con las muy buenas tardes. ¿Qué se imaginan ustedes como metacognición? ¿Qué elemento de análisis? Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de metacognición viene gigante y es también un tema de cómo nosotros podemos analizar sobre nuestro aprendizaje, sobre nuestras ideas, sobre lo que tenemos, ¿cierto? Entonces cuando uno se cuestiona, cuando uno evalúa, cuando uno hace un proceso de aprendizaje, ahí está utilizando la metacognición, ¿cierto? Entonces, para ello, hoy lo que vamos a trabajar es todo un tema de cómo se evidencia ese impacto, ¿cierto? Entonces, nosotros como docentes, ¿cómo evidenciamos el impacto que estamos haciendo con nuestros chicos, nuestros alumnos? Bueno, profe, buenas tardes. Tardes, Julián. ¿cómo estás? Listo, yo pienso que evidenciamos el impacto en los encuentros. Por ejemplo, yo al final casi siempre les paso una hojita que aprendimos hoy, qué tal. Y ya ellos están hablando en mejores términos, están usando ya un mejor lenguaje, pues como referido pues a lo que hemos venido trabajando. Entonces, como un lenguaje más técnico, entonces yo digo, ah, bueno, alguna cosa se les ha quedado, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando uno empieza a evidenciar, pues como que, bueno, algo han aprendido, algo les ha quedado, comprendieron lo que se trató. Y a través, pues, como de esas hojitas, yo digo como fichitas de autoevaluación, donde ellos también dicen, bueno, ¿qué tengo que mejorar? Al inicio les trabajé como un semáforo de aprendizaje, y ellos lo pintaron, entonces si no habían comprendido, pintaban de color rojo, si habían comprendido de color verde, para ir como mirando uno cómo íbamos en el proceso, ¿cierto? Ya ahora pues hay unos que son de señalar, de completar, y pues si uno ve que ellos ya tienen como mayor entendimiento del tema que venimos trabajando. Muchas gracias, mi profe, por esa participación. Pero ustedes, ¿por qué creen que muchas veces cuando uno le pregunta a los chicos, ¿usted qué aprendió? No, nada, ¿cierto? ¿Por qué creen ustedes que se da esa respuesta? ¿Qué creen ustedes que origina? No, yo no aprendí nada, aunque hicieron muchas cosas, aprendieron mil cosas. ¿Por qué creen que nosotros como respuesta natural respondemos de esta forma? No, yo no aprendí nada, o yo no hice nada, o en esta clase no se hizo nada. Exacto, muy bien lo que el profe dice de la metacognición, que es el tema de la reflexión del aprendizaje. Exacto, justo eso es lo que estamos haciendo hoy, ¿cierto? Cómo nosotros reflexionamos, analizamos, evaluamos y construimos ese proceso de valga la redundancia, del aprendizaje. Entonces, ¿quién se atreve a responder esa pregunta de por qué los chicos muchas veces dicen, no, yo no aprendí nada? ¿Qué creen ustedes que los motiva o los origina a responder de esta forma? O no, no hicimos nada en clase hoy, ¿cierto? Pero aprendimos. Entonces, ¿por qué creen ustedes que esta respuesta sea? ¿Cuál creen ustedes que es el origen? ¿Qué creen ustedes que pasa? Profe Silvia, sí. Profe, muy buenas noches. Bueno, yo siempre he pensado que, y pues lo digo porque uno también ha sido o es estudiante, yo también estudio, y uno a veces no aprende, bueno, en ciertos casos por motivación. A mí me parece que la motivación es súper importante y aludo mucho a esta parte de la teoría del aprendizaje significativo de Ausberg. O sea, el aprendizaje tiene que convertirse en algo tan significativo para mí que yo quiero aprender y que además de que
quiero aprender eso que me están enseñando en el momento, quiero ir más allá. Entonces, muchas veces, pues hay cosas que uno al estudiante se las brinda y no son de su interés, tienen ciertas situaciones, entonces el aprendizaje en ese momento no se hace pues como tan significativo, tan relevante, pero hay otros momentos en los que eso que se está enseñando lo toma como que lo relaciona con algo que le puede beneficiar, algo que le brinda un conocimiento que él quiere de verdad aprenderlo, entonces parto desde ese punto del aprendizaje significativo como tal. Muchas gracias, mi profe. Profe César, te escuchamos. Profe, compañeros, buenas tardes, cordial saludo. Eh, yo pienso que la dificultad, pues que yo lo viví cuando estudié, que ya no, hace muchos años cuando estudié, el problema para mí fue la didáctica. De hecho, yo tuve una materia que para mí fue el terror en el bachillerato, que fue cálculo. Fue un terror y yo les contaba a ustedes en clase anterior que cómo con los años resulté estudiando licenciatura en matemáticas a pesar de que yo le tenía pánico a las matemáticas. Y al transcurso del tiempo me di cuenta que lo que estaba fallando era la didáctica. El maestro, yo no sabía llegarle al maestro ni el maestro llegarle a mí. Y yo pienso que esa es una de las barreras que se presenta en nuestro quehacer pedagógico. Es la forma como llegar al niño, la didáctica, la estrategia de que el niño realmente demuestre interés en lo que uno le está enseñando. Ok, profe, muchísimas gracias. El profe Andrés Felipe nos dice que, pues, que él cree que muchas veces no aprendemos porque no somos conscientes de ello y por eso decimos que no aprendemos, ¿cierto? Muy válido lo que dice el profe. Entonces vamos, muchas gracias a todos los profes por su participación. Entonces vamos a continuar también. La idea, pues, de hoy, como lo dijimos, es reflexionar un poquito acerca de esos procesos y del proceso que llevamos, ¿cierto? Que ya estamos un poquito más avanzados de la mitad. Hoy es nuestra novena semana, entonces es muy importante hacer como un stop y hacer ese análisis de qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, qué creemos que tenemos que mejorar y a partir de ahí también surge un proceso evaluativo, ¿cierto? Que la evaluación no necesariamente tiene que ser una nota, sino que también estamos haciendo un proceso de análisis de nuestro proceso. Entonces, eh, muchas veces, como le dicen, muchas veces no siempre la falta de interés se da por falta de recursos, ¿cierto? Muchas veces lo que ocurre es que dejamos de participar, perdemos el ritmo, dejamos las actividades para después o quizás esto no funciona o esperamos sentir motivados antes de actuar, ¿cierto? Entonces también ahí es muy importante nosotros como profes cómo construimos un hábito, ¿cierto? ¿Cómo hacemos que nuestros chicos puedan entonces, a pesar de que a veces no siempre se va a ver la motivación, cómo nosotros podemos lograr esa transformación en ellos, ¿cierto? Entonces, acá es muy importante que así como nosotros queremos construir nuestros hábitos, nosotros como docentes muchas veces también se nos dificulta esa construcción de hábitos. Entonces acá, según la teoría, ¿cierto? De cómo se construye un hábito, primero, como lo decía ahorita la profe, hay una señal y esa señal se convierte en un deseo, ¿cierto? ¿Por qué vale la pena volver a hacer lo que voy? ¿Por qué volver a clase, ¿cierto? ¿Por qué yo quiero volver a clase o por qué quiero construir este proyecto? ¿O por qué, qué motivación tengo yo ahí, ¿cierto? Entonces, primero parte de esa señal que hicimos, que es el primer día, y por eso el primer momento en mercado se llama o la primera venta o el mercado se llama momento de verdad y es ese momento donde nosotros, en nuestro caso como docentes, ¿cuál sería ese momento de verdad? La primera clase, ¿cierto? ¿Qué pasa en la primera clase? ¿Cómo nosotros creamos una estructura para que eso se vaya generando primero un deseo, ¿cierto? Y a partir de ahí, entonces, una respuesta y cómo esa respuesta se convierte en una recompensa y ahí es donde nosotros vamos a empezar a construir todo un proceso. ¿Por qué a los chicos les encanta el tema de los videojuegos? Porque entonces hay una señal y un estímulo. Todos sabemos que el cerebro normalmente está diseñado para recibir estímulos visuales de movimiento, porque esa es la forma de defendernos. Un sonido, ¡fu! Hay un tigre o algo así, ¿cierto? O un peligro, un carro. Entonces nuestro cerebro siempre está atento a esos sonidos, a eso que vemos, y si eso que vemos tiene algún movimiento o algún significado. Entonces, y eso se convierte obviamente en una señal. Esa señal se va a convertir en un deseo, ese deseo en una respuesta y esa respuesta en una recompensa. ¿Cómo pasan los videojuegos esto? Entonces, es, los juegos tienen esos, movimiento, sonido, acción,
movimientos impredecibles, y entonces hay ahí que todo un reto a, uy, yo tengo que volver porque, pues madre, perdí, pero me gustó, pero entonces ahí hay todo un ciclo que una y otra vez se vuelve. Entonces, esto es lo que nosotros como docentes, cómo creamos esto en nuestras aulas. Ahí es donde está el reto, ¿cierto? Cómo nosotros como docentes generamos el deseo, cómo generamos una respuesta positiva por parte de ellos y ellos como, los chicos, cómo se sienten recompensados. ¿Alguna duda, inquietud o sugerencia acerca de esto, de este ciclo que nos permite a nosotros generar un ciclo de hábitos o de bienestar? ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Listo. Entonces, acá es justo lo que hablaba la profe Silvia, y es un tema de la motivación, ¿cierto? ¿Qué hace que nosotros estemos motivados? Entonces, cuando nosotros alcanzamos un poquito, cuando tenemos un micrologro, eso nos motiva, vemos resultados y eso nos lleva a querer continuar. Entonces, por eso, un ejemplo muy particular son las clases de robótica. Cuando uno hace, por ejemplo, un robot muy sencillo con un motor, un portabaterías, y lo coloca en una cajita de cartón con alambre y eso se empieza a mover, para los chicos ellos hicieron ¿qué? Vieron un resultado, obtuvieron un logro y quieren continuar porque les gustó. Pero cuando ellos ven que eso es difícil, inmediatamente el cerebro se bloquea. Entonces ahí es muy importante nosotros cómo creamos esos micro retos y esos micro resultados para que se pueda lograr algo macro, ¿cierto? Porque nosotros muchas veces como profes queremos, no, es que los chicos hagan un robot súper gigante y entonces, o si estamos hablando de los pacientes, que lancemos un cohete con carga química y, uf, y que estalle. Entonces ahí son cosas muy interesantes, muy ambiciosas, pero que cuando empezamos a construirlo nos frustramos porque vemos que hay mucho trabajo. Entonces, también es empezar como a identificar esas cositas paso a paso, y eso va acompañando a los chicos a un proceso de motivación. ¿Algún aporte acá? ¿Todo está claro? Entonces, es muy importante pasar de ya de la motivación a cómo nosotros entonces vamos a proyectar esta evidencia, ¿cierto? ¿Cómo sabemos que un chico realmente aprendió? ¿Quién nos acompaña respondiendo esta pregunta? Profe Juliana. Bueno, yo pienso que nosotros sabemos que él aprendió cuando aplica, cuando empieza a aplicar lo aprendido o da un ejemplo o articula y todo. En este momento, por ejemplo, en mi planeación, voy ya en el prototipo del robot. Entonces, la semana pasada lo dibujaron, lo colorearon como ellos quieren que se vean. Y hoy con ese mismo robot que ellos habían trabajado la semana pasada, el jueves, pues empezaron a mirar con qué materiales lo podían realizar, ¿cierto? Estoy un poco preocupada porque tengo la idea del proyecto, es un robots que ayuden a la comunidad, pero tengo unos niños súper fantasiosos que ya yo pienso que ellos apenas vean como la elaboración del robot o del prototipo, pues van a empezar a aterrizar su proyecto. Entonces, también los dejé, ¿cierto? Porque yo dije, bueno, eso es parte del aprendizaje de ellos. Y hoy, por ejemplo, les dije que tenían que mirar con qué materiales los podían realizar. Entonces, yo llevé un ejemplo de un robot con cajitas de cartón, con botellas plásticas, que las ruedas son tapitas, todo para que ellos empiecen a mirar qué se puede hacer así, porque uno me dijo que necesitaba 3 tabletas, un celular, em, bueno, ellos necesitan infinidad de cosas, entonces yo le dije, no, es que para el prototipo todavía no necesitamos ese tipo de elementos. ¿Con qué los puedes representar? ¿Cierto? Entonces estamos en ese proceso y hoy se fueron súper encarretados porque cada uno llevó la lista de materiales que necesita para hacer su proyecto el jueves. Entonces vamos a ver cómo me va el jueves con el montaje del robot porque no les dije que en casa no, porque entonces lo hace el papá, la tía, el tío o hasta Total, pagan total. por hacerlo. Entonces yo les dije, no, llévense su lista de materiales, ya saben cómo lo van a hacer. Estuvimos mirando qué parte pueden hacer primero, por qué
pensarían hacer primero, como desarticular el plano. Algunos hicieron unos ejercicios muy chéveres, otros sí lo tienen simplemente en papel, no lo han como aterrizado mucho, pero vamos a ver el jueves cómo me va con el proceso. Están súper entusiasmados porque ya van a hacer. Entonces, eso Exacto. también hace parte del proceso, ¿cierto? Pasarlo del dibujo a la realidad, que también les dije, hay uno que tiene como 90 manos para diferentes cosas, entonces yo le dije, vamos a ver cómo organizar las 90 manos en su proyecto. Yo les dije que no debía ser muy grande porque también, quién sabe con qué me llegan, entonces también que algo como pequeño para que ellos puedan hacer fácil en las 2 horas pues que estamos en el encuentro. Ok, profe, muchísimas gracias por compartir esa experiencia. Chocolate. ¿Alguien más nos quiere compartir cómo sabemos que realmente los chicos o los alumnos aprendieron? Profe, Sí, buenas noches. Yo buenas pienso que noches. uno se da cuenta que un muchacho aprendió cuando aplica el conocimiento a su vida cotidiana, ¿cierto? Entonces, ahí es donde uno, aunque ellos digan no aprendí nada y estoy aplicando lo que me dijeron, entonces ahí es donde uno se da cuenta. Me dice que no aprendió, pero lo está aplicando, o sea que sí aprendió. Ok, profe, muchísimas gracias. Profe Severiano, te escuchamos. Hola, profe, buenas tardes para todos. Buenas, ¿cómo Pues estás? bien, lo que pasa es que yo, digamos que hago parte pues de ese grupo nuevo que acabamos de iniciar y a trabajar nuevamente pues con el proyecto de jornada extendida. En ocasiones he tenido muchas dificultades con internet y eso ha imposibilitado de pronto eh, como seguir en el ritmo que ustedes llevan, pero cada vez que puedo y hay facilidad, entonces me conecto y escucho y comparto, adquiero experiencia, pero estoy de acuerdo con lo que acaban de decir los dos compañeros que acabo de escuchar. Sí, señor. Uno se da cuenta que un estudiante ha aprendido pues cuando aplica lo que se le compartió, realiza algunas acciones donde demuestra y evidencia realmente que se aprendió de lo que acabó de adquirir o conocimiento, colocarlo en práctica. Por ejemplo, pues en la escuela donde yo estoy trabajando, en estos momentos, pues digamos que no contamos con recursos tecnológicos para realizar un trabajo pues bastante, digamos, ¿cómo diría? Técnico con los estudiantes. Sin embargo, con actividades y material reciclable que ellos traen de la casa, podemos realizar varias actividades. El otro día elaboramos un computador, fuimos mirando pues como las teclas, las funciones, cómo está organizado para que ellos pues como que se vayan apersonando y realmente a ellos les gustó la actividad que hicimos. Luego ellos mismos me propusieron, profe, ¿por qué no hacemos una cámara? Traigamos cositas y hagamos una cámara. Y verdad, conseguimos cartones, cajitas, tapas, vinilos, cositas así que pudimos recolectar ellos mismos de las casas y realmente lo hicimos. Entonces, yo creo que todo eso da cuenta de lo que ellos adquieren, lo que ellos son capaces de hacer. Ok, mi profe, muchísimas gracias por esa participación y bienvenido al Bueno. proceso. Profe Jorge, ¿cómo estás? Cuéntanos. Más, profe, y un saludo para todos. Profe, yo creo que cuando uno le hace una pregunta al muchacho o a los chicos acerca de, venga, de lo que estamos viendo, de lo que vimos la clase pasada, ¿alguien me puede explicar acerca de qué fue lo que entendieron? Y ellos con sus palabras tratan de explicar el tema visto. Ahí uno puede calibrar, medir en qué grado alcanzaron a entender lo que se presentó en el tema anterior.
Ok, mi profe, muchísimas gracias. Bueno, entonces acá vamos entonces como a hacer un pequeño recorrido de lo que nosotros hemos construido durante este curso, ¿cierto? Entonces, en las primeras sesiones nos centramos mucho en conocer cuál es ese problema que nosotros como profes podemos acompañar a crear una posible solución con los chicos. Luego, cómo nosotros podemos construir una motivación, cómo motivamos a los chicos, cómo piensa su cerebro, cómo nosotros competimos con el tema del celular, cómo competimos con otros elementos que hacen que dificulten su proceso de aprendizaje para así poder tener un propósito, ¿cierto? Luego comenzamos en un proceso más de objetivos que nosotros queríamos lograr con los chicos. Luego empezamos a conocer un poco las experiencias para luego hacer una construcción de producto y hoy nos vamos a centrar mucho en todo ese tema de lo que tiene que ver con el proceso, ¿cierto? De las, perdón, con el tema de cómo se construyen esas evidencias, ¿cierto? Cómo nosotros vamos entonces a trabajar con esas evidencias con los chicos. Entonces, para ello es muy importante. Si mañana desapareciera el proyecto, que demostraría lo que verdaderamente existió. Nosotros, ¿cómo podemos demostrar que el proyecto existió, que tuvimos un trabajo con los chicos? ¿Cómo nosotros podemos evidenciar eso? Profe, con las evidencias que hayamos montado, con cada una de las fotos, videos, con el mismo proyecto y con el resultado del proyecto. Exacto, muy bien, profe, muchas gracias. Entonces acá es justo eso lo que nosotros estamos entonces acá teniendo en cuenta. Sí, profe Sebas, te escucho. Sebas, Profe, buenas tardes, te bueno, escuchamos. buenas noches, será. Sí, buenas Profe, noches, sí, señor. me escucha? Bueno, Sí, apenas señor, me te pude escuchamos. conectar hace como 10 minutos. Qué pena, voy a comentar algo al respecto. Ahorita estaba usted preguntando que cómo se evidenciaban los niños cuando aprenden. Y pues, cuando el niño o la niña eh, le está explicando al otro cómo hizo, qué resultados da. O sea, eso es cuando uno se gana como de alegría y dice, este pelado la cogió. Y este pelado me va a multiplicar el trabajo con otros, porque uno lo tiene que coger como monitor. Siempre en el grupo hay unos que sobresalen y esos son los que se encargan de multiplicar o retroalimentar el trabajo. Bueno, por ahí pienso yo que es lo más acertado. ¿Está escuchando? Sí, señor, claro que sí. Y justo eso es lo que Bueno. vamos a trabajar hoy, ¿cierto? Cómo nosotros entonces podemos documentar, mostrar, archivar ese tipo de experiencias que va mucho más allá, ¿cierto? De un producto y que se convierte en un aprendizaje. Y justo eso es lo que queremos trabajar hoy. Profe, muchísimas gracias por ese comentario. No, Y de y nuevo, lo que bienvenido. usted, Eh, lo último que estaba diciendo ahí, pues yo pienso que al finalizar, digamos, no a finalizar, sino que al menos por lo mínimo ahorita yo estaba pensando hacer como a especie de una feria mostrando todo lo que hemos hecho durante todo el tiempo, porque yo les he estado diciendo, esto no es de hacer y ya el profesor vio, hizo el video, tomó la foto y ya después uno ve digamos que la mano hidráulica que yo hice con ellos, el carrito pues que ya tiene movimiento con material reciclable, todo lo que estaba haciendo, mostrarlo como en una feria dentro de la misma escuela. Y sería bueno, no tanto esto, yo pienso, pues pienso llevarle esto al rector, porque es que es toda la sede donde yo trabajo, la institución donde yo trabajo es una sola sede y no todas las sedes tienen el programa. Entonces, como hacer una feria en la institución educativa, en la propia principal, uno se escoger un punto donde cada uno de los compañeros lleve como su muestra de lo que ha hecho en esta jornada extendida. Pienso yo que debería hacer.
todas las instituciones deberían de hacer eso, mostrar que no solamente se quede ahí dentro del grupito de los niños que estamos trabajando, sino que salga y sea como un muestrario, una feria. Claro que sí, es muy buena idea, profe, y también nosotros, para que a quienes apenas comienzan este proceso, nosotros también vamos a hacer una feria, vamos a escoger los mejores proyectos de las instituciones y les vamos a cubrir los gastos al docente, a un acompañante y a 5 estudiantes, a la ciudad de Medellín, a un programa inmersivo de 2 días donde vamos a tener diferentes actividades y obviamente van a tener la oportunidad de poder mostrar su proyecto. Entonces, muy interesante, mi profe, que diga como con eso. Profe Gladys, te escuchamos con las buenas noches. ¿Cómo estás? Profe Gladys, te escucho. Bueno, entonces, continuando con lo que estábamos hablando acá, entonces muchas veces nosotros, y especialmente en la línea de tecnología, que tenemos la posibilidad de generar muchos tangibles o intangibles también. Un robot no necesariamente es un aprendizaje, ¿cierto? O un videojuego no necesariamente tiene que ser un aprendizaje, ¿cierto? ¿Cuál sería entonces esa diferencia entre un robot y el aprendizaje? ¿O cuándo habría aprendizaje a la hora de construir un robot o a la hora de hacer un videojuego o a la hora de construir una maqueta o quizás diseñar o programar una aplicación? ¿Dónde está el aprendizaje en estos procesos? ¿Algún profe que nos quiera aportar? ¿Dónde creen ustedes que es el aprendizaje, cierto? ¿Dónde creen ustedes que está el aprendizaje? ¿Está en el robot? Profe, Profe buenas Andrés, te noches. escucho. Bueno, Ah, sí, Eh, sí, ya te escuchamos, mi profe. Pasa que el buenas profe Andrés alzó noches. la manito. Buenas noches, profe. Eh, yo diría que si ese es la evidencia que lo pueda replicar, es el aprendizaje. Porque una cosa es hacer un solo producto, pero saber hacer es ese producto poderlo gracias. replicar en muchas otras facetas, en muchos otros contextos, porque así es cualquier otro profesional. Él aprende a hacer una cosa, él aprende a investigar, pero lo que aprendió lo tiene que aprender a ejecutar en un montón de contextos y facetas. Entonces, listo, va a ser un robot, ¿para qué? Listo, lo hizo para fumigar un cultivo chiquitico. Listo, ahora programe un dron para una montaña. Pero Ah, eso listo, ya pasa. necesito para este otro cultivo, necesita aprender en otros contextos, no es solamente uno, sino ejecutar ese mismo aprendizaje en todos los contextos, pues diría yo. El profe, tiene mucho sentido. Muchísimas gracias por ese aporte. Profe Sandra, te escuchamos. Buenas noches a todos. Yo creo que el verdadero aprendizaje es en el proceso, es el paso a paso que el estudiante va estableciendo a partir de las necesidades que les van surgiendo. Por ejemplo, él quiere hacer un robot seguidor de línea. Listo, tiene esa necesidad de hacer, quiere hacer ese robot para X competencia o alguna cosa. ¿Cómo lo va a hacer? Entonces empieza a indagar, luego empieza a medir velocidades, le dio, no le dio, y efectivamente esa observación, yo pienso que eso tiene que ver mucho también con el método científico. Es decir, es el paso a paso, ese aprendizaje, que eso para la vida va a estar ahí por siempre. Es decir, lo que el estudiante aprende y sobre todo por interés de él, eso va a indagar mucho más, va a profundizar, va a seguir, va a buscar, va a entrar a, a obtener sus propias conclusiones y demás. Entonces yo pienso que el aprendizaje verdadero no es tener el robot, es cómo va construyéndolo en el paso a paso, a partir de las necesidades que le va surgiendo. Gracias, profe. No, a ti por el aporte. Profe Silvia, de nuevo, buenas noches y te escuchamos de nuevo. Profe, bueno, considero que
Ese aprendizaje se evidencia en el desarrollo de las competencias que él va adquiriendo. Entonces, cuando él maneja secuencias, cuando él maneja la lógica, cuando él maneja ya esos procesos de comprensión, entonces no es que solamente este robot le enseñó a seguir esta línea, es qué tuvo que hacer, qué pasos elaboró para poder que esto se diera. Entonces ahí tuvo que trabajar la secuencia, la lógica, la comprensión y bueno, otros cientos de elementos, pero que entonces ya no lo va a aplicar con un robot, ya mañana lo va a aplicar con otro elemento pues que se le pueda presentar. Y la manera como cada uno puede empezar a solucionar los problemas que se le presentan en la vida cotidiana aplicando todos esos aprendizajes, convirtiéndolos también a ver, de cierta manera como en un sentido transversalizado donde no solamente va a ser en el área de tecnología, sino como esto que aprendió en el área de tecnología tan sencillo como en Excel, trabajar los ponderados, sacar promedios, cómo eso también lo va a aplicar en el área de matemáticas o cómo eso que aprendió en matemáticas lo va a aplicar en las diferentes áreas. Entonces, considero que ahí pues implica mucho el desarrollo de las competencias y esas habilidades que le permiten a él manejar todo este tipo de elementos como la secuencia, la lógica y la comprensión. Profe, muchísimas gracias. Y bueno, entonces vamos a continuar acá con nuestro proceso. Entonces, como ya lo dijimos ahorita, entonces, ¿qué sí demuestra el aprendizaje? Lo que nos decían los compañeros, ¿cierto? Entonces, poder solucionarlo, poderlo aplicar en contextos diferentes, poderlo llevar a otros niveles, llevarlos a otras materias, llevarlos a otros contextos, ¿cierto? No solamente seguir, porque cuando uno sigue un paso a paso sin analizar, sin ser consciente de lo que está haciendo, simplemente por eso es que se dice que somos robotcitos, ¿cierto? Porque un robot lo que hace es seguir un algoritmo, paso uno, paso dos, paso tres. Pero entonces, ¿dónde está el análisis? ¿Dónde está el pensamiento crítico? ¿Dónde está esa evaluación que nosotros hacemos de esto si sirve, no sirve, cambiamos, movamos? ¿Cierto? Reajustemos. Ahí también es donde está ese proceso que nosotros llamamos aprendizaje, porque entonces, si simplemente repetimos, estamos haciendo, es un proceso mecánico. Ahí ya no hay un proceso, como lo vimos ahorita, de análisis reflexivo. Entonces, es muy importante también tenerlo en cuenta. Entonces, para ello, acá es donde nosotros entonces vamos a hacer todo un proceso de evidencias de nuestros cambios. Entonces, lo que hablábamos ahorita, ¿cierto? No, es que nuestros chicos ya lo que hacen es que piensan diferente, porque ya no creen que un robot es algo así súper fantasioso, sino que ya saben que entonces tienen cuatro características, que un robot tiene entonces un procesador, energía, actuadores, entonces ya ellos saben más sobre la realidad que un robot se compone de eso, que un teléfono puede ser un robot, ¿cierto? Porque tiene dispositivos de entrada, procesamiento, salida y entonces y energía. Entonces ahí es donde nosotros también ya empezamos a identificar, los chicos están aprendiendo, ¿cierto? Trabajan de una forma diferente, entonces ya no lo hacen distinto. Como lo que decíamos ahorita, ¿no? Entonces ya no se imaginan el robot así súper complejo, sino que ya, no, entonces ni tu motorcito y una pila, hagamos una arañita con paticas, ¿cierto? Entonces ahí ya empiezan a trabajar de una forma diferente, ya empiezan a resolver problemas y sobre todo, muy importante, entonces se comunican de una forma adecuada, como lo decía ahorita el profe al principio, no, es que en su historia que ya contó anteriormente, no, es que tenía un profe que era muy teso y entonces él me hizo ver las formas prácticas de la matemática en la vida real y eso me motivó y hoy en día soy profesor de matemática, ¿cierto? Entonces, como nosotros generamos esa comunicación con los chicos, cómo nosotros hacemos que ellos creen de una forma automática, porque como están tan acostumbrados, y especialmente los de esta generación, y especialmente post pandemia, ¿qué pasa? Los chicos son muy de respuesta inmediata, ¿cierto? Entonces tienen poca tolerancia a la frustración, se les dificulta hacer un proceso analítico porque todo lo que, con lo que ellos se relacionan les da respuesta ya en tiempo real. Entonces no hay un proceso de que el cerebro pueda pensar, analizar, frustrar. Entonces ahí cuando nosotros ya acompañamos en diferentes procesos, entonces eh, ellos ya van a empezar a crear sin necesidad de decirles qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer, ¿cierto? Porque como están tan acostumbrados a que las aplicaciones, los celulares, los juegos, todo les dicen paso a paso, entonces muchas veces se olvida ese pensamiento crítico de decir, ¿y qué pasa si hago esto? O esa parte creativa, ¿y qué pasa si cambio o volteo esta forma? Entonces ahí también hay un proceso de creación. Y también tenemos un proceso muy importante y es el tema de la colaboración, ¿cierto?
Entonces, en estudios que se han generado a partir de, después de pandemia, los chicos y especialmente las IAs han dificultado mucho el proceso de colaboración, ¿cierto? Se trabaja en un proceso mucho individual en donde yo resuelvo a partir de la IA me resuelve, entonces yo resuelvo solo, entonces se dificulta mucho ese proceso de cómo nosotros aprendemos de forma colaborativa y nosotros como seres humanos somos seres sociales que necesitamos de una interacción con el otro, ¿cierto? Así como ya grandes pedagogos hablaban de aprendizaje social. Entonces, es muy importante entender esto porque nos va a permitir manejar de una forma adecuada este programa con los chicos. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna inquietud? ¿Algún aporte? ¿Tiene sentido esto que estamos hablando? ¿Creen que es importante invertir nuestro tiempo en esto que estamos hablando hoy? ¿O creerían que deberíamos invertir el tiempo en otro tipo de temas? Porque también eso hace parte de la reflexión del proceso, ¿cierto? Cómo nosotros entonces, si sí estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro espacio en temas y elementos que son coherentes o no, o que quizás que nosotros estamos buscando este proceso, porque también eso hace parte del análisis reflexivo, ¿cierto? Entonces, si algún profe siente pues, que tiene una posibilidad de hacer un análisis reflexivo acerca de cómo estamos manejando los procesos, las clases, la temática, ese es el espacio porque de eso se trata, ¿cierto? De una construcción colaborativa, no donde yo solo soy el que digo qué hacer, cómo hacer, sino que entre todos podamos construir un mejor Bueno, proceso. esto, sí, como tal el programa yo todavía no he iniciado, pero sí quiero iniciar el programa así como lo estamos, como usted lo está hablando en estos momentos, es decir, que realmente los chicos aprendan. ¿Qué me pasa ahorita en mis clases normales del colegio? Yo a partir de este año, con los chicos de octavo, empecé a ver electrónica, armando los circuitos directamente, como encender un LED, un circuito en serie, circuito en paralelo y otros circuitos diferentes. Les muestro a ellos los circuitos, les explico, ellos investigan qué fue una resistencia, cómo funciona, qué es un LED, bueno, en fin, todo lo que fue la teoría se hace primero y luego lo vamos metiendo poco a poco a armar los circuitos. Hoy les explico cómo se arma el circuito, cómo funciona la protoboard. Al otro día tenemos clases, ya no se acuerdan de nada. Y están trabajando, o sea, están viviendo la experiencia, están haciendo el circuito, tienen el material físico, les estamos explicando paso a paso, me acerco a la mesa y les muestro uno por uno. Es difícil al inicio porque pues entiendo que nunca habían trabajado una protoboard, pero mi punto es, les estoy dando en plastilina, les explico, y ya el otro día no se acuerdan de nada y toca volver a repetir lo mismo. Claro, mi Imagínense profe, y después es de un proceso secuencial. Por tres, ejemplo, y el cerebro funciona como un caminito, ¿cierto? Nosotros tenemos, usted está en una selva, ¿cierto? Usted está en una selva y usted por primera vez entró a la selva, usted lo que hace y tiene un machete para abrir camino. Y usted empezó a abrir camino y la selva lo abruma porque es la primera vez que tú estás ahí, ¿cierto? Entonces, a medida que tú ya vas abriendo camino, vuelve otra vez y pasa por el mismo lugar. Ya el camino está más marcado, más marcado, más marcado. Lo mismo pasa con las sinapsis o con las neuronas, ¿cierto? A medida sí, que uno exacto. va Sí, mi repitiendo, punto, solo que por eso se sí, habla mucho del aprendizaje secuencial, o sea, paso pequeñito, luego lo otro, porque si uno, sí, y sí, eso pasaba mucho, por ejemplo, y lo hablábamos en las primeras clases cuando hablamos de tecnología, que es muy importante entender el contexto de los chicos, especialmente su desarrollo cognitivo, porque nosotros muchas veces cuando, por ejemplo, empezábamos a trabajar programación de una con pura gimnasia de programación, ¿cierto? C, coma, punto de una. ¿Qué pasaba con los chicos? ¡Pum! Su cerebro se colapsaba y muchas veces le cogían pereza a la programación porque no entendían ese proceso abstracto. Entonces, por eso fue que surgieron los bloques, la programación en bloques, que era una programación netamente visual, donde había más activación, donde había más proceso del cerebro. Entonces, era simplemente hacer un drag and drop o simplemente arrastrar y soltar. Y eso permitió que, por ejemplo, que en los chicos la programación fuera mucho más fácil, ¿cierto? Entonces, también es muy importante. Y obviamente, claro, mi profe, que uno tiene toda esa energía y toda esa intención, pero es muy importante entender también cómo aprenden los chicos y por eso es lo que estamos hablando hoy, ¿cierto? Y todas estas clases son muy desde ese discurso, desde cómo aprenden, qué hacen, cómo actúan,
porque en pocas palabras eso es lo que nosotros trabajamos y muchas veces cuando venimos de carreras tan técnicas, tan estructuradas, donde todo es tan logarítmico, paso uno, paso dos, entonces uno muchas veces también como docente tiene unas expectativas frente a los chicos. Pero, profe, no, de verdad, muchas gracias por ese aporte y, profe Jorge, te escuchamos. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Buenas Eh, noches. sí, realmente he escuchado el aporte que dicen los compañeros y sí, pues muchos tienen razón de todo el proceso que hemos llevado con los chicos y a veces es muy difícil y todo ese proceso porque sí, a ellos se les olvida recurrentemente lo que hacemos. Y me parece excelente su respuesta, profe, porque eh, sí, es como una selva que uno no sabe cómo empezar a abrir el camino, ¿cierto? Más sin embargo, a mí me gusta mucho el tema investigativo y he intentado buscar Ay, qué con rico. otros docentes que de pronto tienen otras especialidades, ¿cierto? Como para llegar a los estudiantes. Lo que le Y quede él me más habla de, pues, de con dos cafecito, pues, psicólogos, y le pague los. Piaget y Vygotsky, ¿cierto? Que yo creo que todos los hemos escuchado. Entonces, hay un tema muy interesante que uno puede trabajarlo con los niños. Inclusive yo ya empecé una parte y me ha funcionado. Cierto, solo porque de hace unos encuentros con ellos para acá he empezado a utilizar el tema pedagógico, ¿cierto? Basado primero en el pensamiento y el aprendizaje, ¿cierto? El tema cognitivo y el tema sociocultural, ¿cierto? De la relación entre ellos y todo eso. Y realmente, o sea, ha sido poco lo que he hecho porque, como les digo, desde el principio no lo empecé a utilizar con este enfoque, ¿cierto? Sino porque estuve hablando con otro compañero de trabajo y él me mencionaba estos señores y pues realmente es muy interesante lo que uno puede encontrar ahí con estas teorías que tienen estos señores con el tema sociocultural y con el tema cognitivo. Entonces, pues también es como un aporte ahí para los profes, para todos, y que si hay la posibilidad de leer un poco y de trabajarlo con los chicos, sería fenomenal a ver si de pronto también las cosas mejoran un poco con respecto a la experiencia que tenemos con ellos. Gracias, profe. No, muchas gracias, profe Julio. Y sí, y justo es eso, ¿cierto? El tema también de cómo es ese aprendizaje significativo, cómo se desarrollo cognitivo. Profe Julio, te escuchamos. Bueno, Ah, Jorge César, Mario, que perdón. Sí, dale, profe. Profe, ¿cómo está? Vea, la verdad, yo sí pensaba que esto fuera un poquito más práctico. Yo veo mucha teoría y nosotros somos más desde el hacer, ¿cierto? Sí. Y siempre veo la clase muy práctica, incluso cada 8 días cuando dice, ¿qué mejorarías? Yo siempre coloco más práctica, más práctica. Siempre veo la clase muy teórica, profe. No, claro, y tiene mucho sentido porque también lo que se busca y también lo que uno como profe lo que le digan es, bueno, entonces, ¿cómo hago un robot? Aquí se habla de robótica, pero entonces, ¿cómo hago un robot? Entonces, ¿cómo manejo el Arduino? Entonces, ¿cómo manejo el code.org? ¿Cierto? Y eso es muy interesante, pero también hay que entender que como esto es un curso universitario, ¿cierto? Esto es un curso que tiene un certificado, esto es básicamente un diplomado que les va a facilitar su hoja de vida. Nosotros acá, más que trabajar un proceso de ABC, que para esos que tenemos otras clases, no sé si ustedes han ingresado a las clases de robótica, a las clases de comunicaciones, que son clases técnicas, ahí no se habla nada de teoría, simplemente es cómo se hace tal cosa, cómo se hace lo otro. Entonces, hay que entender, mis profes, que, y tiene mucho sentido lo que tú dices, sino que nosotros, especialmente en la línea de tecnología, nosotros tenemos 4 tipos de curso, ¿cierto? Solo que la universidad califica o certifica solo uno, ¿cierto? Entonces tenemos un curso que es basado en todo el tema de metodologías para el proceso de aprendizaje en la tecnología, tenemos otro de proyectos, ¿cierto? Y otros que son voluntarios, como les digo, no tenemos, pues no se van a certificar, no se dan nada, que es un proceso muy orientado a procesos de cómo se arma un robot, ¿cierto? Cómo se trabaja en Tinkercad, cómo se hace un muñequito modelado en 3D. Esas cosas que son de hacer,
¿cierto? Del paso a paso, del hacer que uno como profe espera, ¿cierto? Eso no está contemplado dentro del programa de jornada extendida. ¿Qué pasa? Que por iniciativa personal, yo estoy donando de mi tiempo esas clases los lunes de 6 a 9 de la noche. Ahí es donde yo doy todos estos cursos técnicos. Pero todo lo que es un contexto teórico de formulación, de procesos, de análisis, de procesos metodológicos, todo lo hacemos es en este curso. Pero tienes todo el sentido, mi profe, porque justo es eso, ¿cierto? Aunque yo he intentado, pues, ponerle desarrollo cognitivo, hacerle muchas cosas para que no sea tan teórico, llega un momento en que ya el proceso como tal exige rigurosidad técnica, ¿cierto? Pero sí, mi profe, tienes todo el sentido y muchísimas gracias por ese aporte. Eh, Infinix, ¿cómo te llamas? Me gusta ponerle nombre. ¿Cómo te llamas? Profe César, Listo, mi profe, te escuchamos. profe, yo soy el docente que está articulando el proyecto de las abejas en la parte de sistemas, Sí. ¿cierto? Los niños estamos el paso a paso, empezamos con el computador, cómo se prende, cómo se crea un correo. Después del correo, ya nos metimos a Google Meet. De Google Meet ya miramos ahí donde está la barra en el correo electrónico, donde uno puede almacenar información, recolectar información y también transmitir y hacer un diálogo entre cada uno de ellos, ¿cierto? Hemos trabajado una página de Word donde estamos recolectando la información. Le he dejado a los estudiantes unas consultas sobre los pisos térmicos y ellos mismos se inducieron al tema. Empezaron, como estamos trabajando con las abejas, entonces ellos dijeron, ah, profe, pero usted nos ha explicado de que existen diferentes pisos térmicos para cada especie de abejas. Y ahí estamos incluyendo. Y para finalizar, nosotros queremos crear un QR donde esté recopilada toda la información de la investigación que hemos realizado. Ok, mi profe, muchísimas gracias. Eso es lo que justo vamos a hablar ahorita, ¿cierto? Entonces, cómo nosotros ponemos eso en una evidencia, ¿cierto? ¿Cómo entonces nosotros vamos a entregar las fotografías? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, acá vienen esos tres tipos de evidencia que nosotros como profes debemos empezar a generar, ¿cierto? Y que son válidas también para nosotros poder evidenciar nuestro trabajo. Entonces, tenemos acá el tema de las fotografías, los videos, las bitácoras y las observaciones. Todo eso nos va a mostrar un proceso, ¿cierto? ¿Qué nos va a mostrar el producto? Entonces los prototipos, las maquetas, los audios, las cartillas, los videos, los noticieros, todo esto son productos. Y también vamos a definir un poquito el tema de esas evidencias de impacto, ¿cierto? Que nos va a permitir a nosotros entonces leer como, bueno, qué mayor participación, qué mejora la convivencia, mejoró, no mejoró, qué pasó, ¿cierto? Cómo resolvieron esos problemas y cómo se hace un proceso de transformación en el contexto. Entonces acá es muy importante nosotros entonces entender esas preguntas poderosas y es qué aprendió, qué cambió, ¿cierto? ¿Qué fue capaz de hacer? ¿Qué problema resolvió? Entonces, esto es lo que nos va a permitir a nosotros evidenciar ese proceso de aprendizaje, ¿cierto? Con estas preguntas súper poderosas que nos dicen, bueno, entonces el chico aprendió esto, cambió esto, fue capaz de hacer esto. Entonces, todo lo que nosotros hablamos anteriormente, con estas cuatro preguntas, nosotros lo vamos a poder evidenciar, ¿cierto? A partir de qué aprendió, qué cambió, qué fue capaz de hacer y sobre todo qué problema resolvió. ¿Para qué? Para poder generar un impacto. Entonces nosotros acá también, cuando vamos a redactar un impacto o vamos a escribir un impacto frente a esas evidencias que nosotros entregamos mes a mes, entonces acá también es muy importante esa pregunta y es, ¿un proyecto genera impacto cuándo? Entonces los estudiantes participaron hicieron esto, ¿cierto? Las familias se involucraron, la comunidad reconoce lo que se hizo y el aprendizaje trasciende más allá del aula, justo lo que hablábamos ahorita, de que se convierte en un aprendizaje netamente significativo. Entonces, para ello, entonces acá tenemos una serie de procesos de un ejemplo, ¿cierto? De cómo sería entonces un proyecto, un producto, una evidencia y un impacto. Entonces, tenemos el caso de la huerta inteligente, entonces acá tenemos un sistema automatizado, que ese sería el producto.
La evidencia sería entonces un video del funcionamiento y el impacto, entonces, por ejemplo, sería la reducción de consumo de agua del cultivo. Entonces ahí ya tenemos esos cuatro elementos que son los que nosotros vamos a empezar a documentar de nuestro proyecto porque ya pues se supone que ya estamos deberíamos de estar en esa fase ya de construcción de cómo va ese proyecto, de cómo se va generando. Ya hemos hablado de esos proyectos, ya hemos... Sí, profe César, te escucho. Profe, por lo menos que yo estoy enseñándole a los niños cómo multiplicar cada una de las especies de las abejas. Ese puede ser un producto que los niños van a replicar y no van a dejar que los niños abandonen ahora el campo como está en un 100%, ¿cierto? Ese puede ser un producto. O el producto literal puede ser la miel. Ah, la miel, profe. Ve, porque Pues puede ser, yo lo estaba enfocando, profe, de que ellos podían ser unos multiplicadores de las especies que están reduciéndose por la tala y la quema de todos los bosques para profe, pero eso convertirlos en sería el poteros. impacto. Eso Ese es sería el el impacto impacto. que se genere. Ese es el impacto, claro, porque entonces es el aumento del número eso tiene un nombre, bueno, el número de abejas que hay en la región o en la vereda, ¿cierto? Entonces ahí eso ya es un impacto. Un producto puede ser algo tangible, medible y consumible, ¿cierto? Entonces puede ser, por ejemplo, un video, eso es un producto, aunque se convierta también en evidencia. Pero entonces, o por ejemplo, también que puede ser que puede ser el producto, todo el tema de los elementos de educación, la cartilla, el video, todo este producto se puede llevar también a su vez, se puede convertir también en una evidencia, ¿cierto? Física. Y el impacto es como esos dos productos, ese video, esa cartilla que se hizo en Canva o que se hizo con ChatGPT, cómo eso generó un impacto en la comunidad. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Muchas gracias, profe. Listo, listo, con gusto. Entonces, acá tenemos lo que estábamos hablando justo ese ejemplo, ¿cierto? Entonces, tenemos un proyecto que es un podcast, el producto son los audios y la evidencia entonces también es muy interesante y es el tema de la medición, ¿cierto? ¿Cuántas personas entonces eh, escucharon el audio? A cuántas personas les llegó la cartilla de las abejitas? Entonces, ahí ya hay un proceso, una evidencia y una métrica. ¿Cuál fue el impacto? Entonces, la participación estudiantil, la integración entre la comunidad educativa. Entonces, ahí es donde nosotros ya estamos estableciendo ese proceso. ¿Listo? Entonces, ahora aquí es muy importante porque entonces nosotros, ¿cómo vamos a generar ese proyecto que tenemos y cómo lo vamos a llevar a evidencias? ¿Qué evidencias nosotros vamos a trabajar, cierto? ¿Cómo nosotros entonces vamos a generarlo? Para ello, entonces yo les compartí por el grupo de WhatsApp una tablita en donde nosotros entonces vamos, es un ejercicio rápido de 5 minuticos, ¿cierto? De ¿cuál sería entonces ese producto de evidencia de impacto que nosotros vamos a lograr con nuestros chicos? Entonces, ¿qué producto específico queremos nosotros lograr? ¿Cómo lo vamos a evidenciar? ¿Y cuál sería ese impacto? Listo. Entonces, 3 minuticos para que ustedes hagan un ejercicio sencillo con su proyecto, algo básico, y para que entonces ya lo compartamos acá entre todos. Listo, porque la idea también es, como lo decíamos ahorita, no ser muy teórico, sino también llevar esto a la práctica. Entonces, tenemos 5 minuticos para que entonces desarrollemos esta actividad. ¿Quedó claro, compañeros? Profe, buenas noches. Buenas noches. De pronto usted podía proyectar, es que como yo apenas es la primera capacitación y acá hemos tenido pues como malas señales, de pronto si me muestra como otros ejemplos. Claro que sí, mi profe. Entonces acá tenemos el proyecto, por ejemplo, la huerta inteligente. Hay varios, por ejemplo, hay uno que es un galpón inteligente, que es con gallinas, cómo automatizar el proceso de vida de las gallinas o el tema del cuido, de regulación del cuido. Entonces ahí ese es el proyecto. El producto sería entonces esa parte específica que sería
el sistema automatizado de alimentación de las gallinas, la evidencia es la cantidad de alimento y de agua que se ve, ¿cierto? A partir de fotos, de, de medición, de las bolsitas ahorradas, bueno, toda esta evidencia que nosotros podemos tocar y el impacto que se ha generado. Entonces ahí están esos cuatro elementos: proyecto, producto, evidencia e impacto. Profe Erika, te escucho. Sea, necesariamente tiene que tener un impacto como a nivel comunidad. Mi profe, desde el inicio siempre hemos hablado que por eso hicimos nosotros como un recorrido de lo que nosotros hemos hecho con el proyecto. Entonces, primero es identificar un problema de la comunidad. Es que en la comunidad, por ejemplo, identificamos que los chicos no saben usar Word. Entonces, como los chicos no saben usar Word, en nuestro propósito es crear espacios didácticos para que los chicos aprendan sistemas, perdón, para que aprendan toda la parte ofimática, ¿cierto? De PowerPoint, Word, Excel, todo eso. Entonces, a partir de ahí se empieza a construir toda una secuencia de actividades y de clases para poder solucionar ese problema que tenemos, porque más que jornada extendida no es como una clase más de tecnología, sino que es un espacio de encuentro, de disfrute. Por eso hemos hablado de que utilizar diferentes metodologías, no solamente la clase, sino que hablamos de Kahoot y de diferentes métodos de gamificación y utilización de actividades, de cómo aprender el cerebro. ¿Para qué? Para hacer que las clases no sean una clase, sino que sean encuentros divertidos y que al final se pueda cumplir un objetivo de un proyecto específico. Entonces, esa es como la línea. Entonces, no es que lo ideal es que pueda salir un producto. El producto puede ser una emisora, ¿cierto? Entonces vamos a crear diferentes programas, diferentes audios con los chicos a partir de, no tiene celular, entonces con mi celular les acompañamos, grabamos los audios, pero ellos van a escribir qué se va a decir ahí. Entonces ahí todo un proceso de acompañamiento en ese proyecto, ¿cierto? Que el proyecto no necesariamente tiene que ser robótica, o no necesariamente tiene que ser un podcast, o no necesariamente tiene que ser una cartilla. Nosotros tenemos 5 líneas en las cuales podemos trabajar esos proyectos, ¿cierto? Que entonces es videojuegos, podemos hacer un videojuego que le enseñe a los chicos a reciclar o a cuidar el agua o que los lleve por ciertas cosas. Podemos trabajar todo un tema de, de procesos electrónicos de automatización, podemos trabajar el tema de comunicaciones, el tema aeroespacial y el tema de impresión 3D, ¿cierto? Entonces ahí ustedes, de acuerdo a los recursos, de acuerdo a la intención del rector, porque el rector, él recibió el dinero y él es el que decide en qué se invierte en ese recurso, entonces de acuerdo a eso es que se construye todo un proyecto. Profe Andrés, te Eh, escucho, profe, con gusto. profe, ¿me escucha? Sí, te escucho, profe Erika, sí. Ah, bueno, que entonces ya ahí sí, lo que pasa es que como le digo, es mi primera capacitación, no sé si lo de las líneas ya lo habían hablado, entonces sí estoy como bien enfocada. Le voy a comentar pues como así rápidamente como lo estoy trabajando yo, pues que he tenido como la experiencia en la parte de robótica y en Sí. programación. Yo estoy trabajando videojuegos desde el software de Scratch y el proyecto final como tal es llevar eso a la impresión 3D. O sea, tiene varias fases del proyecto, o sea, estoy como mezclando varias cositas. Entonces, sino que me preocupaba era como, o sea, yo pensando aquí, ¿qué impacto? Porque el tiempo no sé si me va a dar de pronto para hacer algo con más impacto como de comunidad. Entonces, Claro, pero de profe, por pronto eso la estoy bien idea con es la como línea. que, por ejemplo, el tema del juego. Entonces, bueno, vamos a construir qué problemas de comunicación hay en el contexto. No es que no sabemos ahorrar agua, es que no sabemos reciclar. Llevamos 20 años y todavía no hemos podido interiorizar un proceso de reciclaje claro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo crear un juego que nos ayude a eso? O cómo hacer que los chicos aprendan el ciclo del agua. Entonces, vamos a hacer un videojuego a partir del agua, ¿cierto? Que son nubecitas que se tienen que absorber. Entonces, a partir de ahí hay muchas posibilidades, mi profe, de trabajar un proceso de impacto. Listo, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. Profe Andrés, te escucho. Eh, yo entiendo y comprendo y me parece muy bacano trabajar todos estos temas con secundaria, sexto para arriba. Pero ¿qué se hace o qué impacto podríamos generar? Porque en este caso sí estoy algo perdido con niños muy pequeños, porque yo tengo niños de segundo, tercero y cuarto, en zonas de, digamos que de alto impacto y una zona bastante
de niños desplazados, hay que decirlo, indígenas, afros, muchos de situaciones muy complejas que incluso apenas están cogiendo por primera vez una tableta. Entonces, me he dedicado 4 clases a enseñarles lo que poquito que saben de usar un celular, lo sepan usar en una tableta, como conectarse a internet, explorar en la web, porque lo único que saben es bajar con un dedo viendo reels. Es todo lo que saben de tecnología. Entonces, a explorar, conectar, qué es el Wi-Fi, qué es la linterna de un celular, cómo activarla, las herramientas del coso. Entonces, por ejemplo, yo me estoy guiando por Code.eg, que ahorita lo mencionaste. Pero ¿qué impacto uno puede generar? Porque es que son niños chiquitos, muchos de ellos ni siquiera saben leer y tengo hasta 4 de extra edad, por ejemplo. Entonces, ahí sí me gustaría como tener como una guía. Por ejemplo, un impacto es la adquisición de habilidades tecnológicas, ¿cierto? El hecho de vivimos en una sociedad, estamos en un contexto de una sociedad vulnerable, entonces hay un impacto social y es la adquisición de herramientas digitales para la vida y para el aprendizaje. Ahí eso es un impacto social, profe. Ah, listo. Entonces puedo enfocar por ahí el proyecto. Y el producto seguiría siendo como estos mini videojueguitos que me permite hacer code. Porque es que son tabletas que incluso están viejitas, pero es que la universidad, el colegio las tenía archivadas y me las soltaron a mí y les di a cada una tableta. Imagine, 27 tabletas con todos esos niños. Entonces es complejo. Bueno, gracias. Igual. Listo, profe. No, claro que sí. Incluso nosotros en las primeras clases nos centramos mucho en ese proceso de cómo enseñar desde lo desconectado y cómo la tecnología no solo se enseña desde la tecnología, sino desde el pensamiento crítico, desde el pensamiento lógico matemático, desde la creación de ejercicios sencillos con binarios de cuadritos, desde procesos de gimnasia cerebral. Entonces, ahí es muy importante como conocer eso y los que no han podido verlo, me escriben y yo les comparto el documento donde están todos los videos, ¿cierto? Que hemos venido grabados, porque en la plataforma de módulo solamente les sale el curso en que ustedes están. Entonces, si ustedes están en el curso A, solo pueden ver los videos del curso A. Pero si ustedes quieren ver los otros videos o quieren ver las clases que hemos tenido de robótica o de aprendizaje significativos de la tecnología, solo están en ese documento. Entonces, que es el documento inicial que yo siempre comparto cuando alguien ingresa, ¿cierto? Entonces, también para que compartan ahí. Listo, entonces, compañeros, ya tenemos, yo creo que fue ya tiempo suficiente. Alguien que nos quiera compartir un poco acerca de su producto, qué posible evidencia tiene y cuál sería ese impacto. Andrés, te escuchamos. Carlos, profe Andrés, te escucho. Profe Carlos, te escuchamos. Carlos, te escucho. Profe Luz Miriam, te escuchamos. Hola, hola, Hola. Listo, profe, ahora hola. sí te escucho. Sí, profe Carlos, te escuchamos. Profe, qué pena, es que estaba hablando y tenía el micrófono apagado. Bueno, mi proyecto es mi vereda digital. Te voy a contextualizar antes de mi vereda digital. En este proyecto lo que busco es que los estudiantes aprendan herramientas tecnológicas, ¿cierto? Bajo un proyecto vamos a trazar una ruta turística, pero más que trazar la ruta turística es que ellos aprendan herramientas digitales que podrían aplicar en su finca, en su vida diaria, ¿cierto? En este caso, quisiera darle valor agregado a todo lo que ellos hacen, entonces hay sitios muy bonitos, estoy en una zona cafetera, en Andes, Antioquia, entonces es el aprendizaje de todas estas herramientas digitales. En este caso, como es trazar una ruta ecológica, ¿cierto? Y turística para ellos, entonces van a tener que aprender herramientas de información geográfica. Entonces ellos tienen que utilizar su celular para aprender de, a tomar una coordenada. Pues, pero antes de todo, pues, y se hizo un contexto
y se le explicó pues las herramientas y todo eso. Le voy a proyectar, profe, algo que tenía aquí más o menos. Por ejemplo, el producto, Listo, ¿cierto? profe, Entonces, dale, bien pueda compártelo. Que es el que tú hiciste con ChatGPT y una generación de... Ese es súper buen trabajo, hermano. Es inclusive en la clase sí. pasada lo hablé y tú no estabas, pero bueno, dale, profe, puedes presentarlo, ya voy Eh, a dejar de compartir. Listo. bueno, no voy a presentar los productos, pero voy a presentar una tablita que tengo acá de productos. Listo. Pues estoy aquí embalado. Compartir, aquí compartir. Pues inicialmente cuando formulé el proyecto, habían unos productos, pero en la medida que voy desarrollando el proyecto, veo que los estudiantes también tienen mucha falencia, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, una de las evidencias es el registro de coordenadas. Instalamos un aplicativo que se llama, pues obviamente, un aplicativo que se llama GPS Status en su celular, y ese aplicativo lo que hace es que ellos puedan tomar sus coordenadas, vean la altura, la velocidad, una serie de información. Entonces ellos allí van a tomar sus coordenadas. El impacto sería entonces, el producto son los registros de coordenadas, la evidencia es la captura del listado de coordenadas obtenidos. Aquí aparece con GPS Status, pero también ellos en su fotografía georreferenciada, que también es otro producto, de allí se pueden extraer la información, y con ChatGPT o con otra aplicación ellos pueden extraer todas las coordenadas y entregarme la tabla. Aquí está el impacto, serían 20 estudiantes que se fortalecen en el manejo del GPS y la ubicación de lugares de interés, porque obviamente es la ubicación de sitios de interés para poder trazar una ruta turística. Otro de los productos son fotografías georreferenciadas, que creo que es una que también se las envié. Ellos aprenden a tomar, pues manejan su celular, eh, activan su GPS, y todas las fotografías que me tienen que mandar deben tener una, una referencia geográfica, ¿cierto? Tienen que tener las coordenadas. Entonces el producto sería la toma de fotografías del paisaje, pero estas fotografías deben estar georreferenciadas porque posteriormente se tienen que publicar. Eh, ¿Cuál es el impacto? Pues obviamente mejorar la observación del territorio, ¿cierto? Y aparte de eso, georreferencian sitios estratégicos para ellos. Mm, otro producto sería registro de la biodiversidad. Estamos trabajando con iNaturalist y Merlin Bears para identificar las especies. Todo esto va relacionado. Entonces con iNaturalist identificamos la especie, iNaturalist nos dice la distribución de la especie, pero como las fotografías tienen coordenadas y ellos también saben tomar coordenadas, pueden georreferenciar en Merlin Bears o en iNaturalist, que es la que hemos utilizado hasta el momento, las coordenadas. Este es un producto que usted ya vio también, que sería mapas digital de la vereda. Entonces, como ya saben tomar coordenadas, pero no tienen la capacidad para yo enseñarle sistemas de información geográfico como ArcGIS, QGIS, utilizamos la inteligencia artificial, que utiliza también el mismo lenguaje de programación, que sería Python, para generar, Python que genera, pues que utiliza tanto QGIS como ArcGIS para generar mapas de la vereda. Este será el producto, un mapa digital de la vereda. Entonces lo que me tienen que entregar es un mapa con coordenadas, fotografías, recorridos, y qué competencias desarrollan ellos. Pues desarrollan competencias cartográficas, digitales e interpretación del territorio, aprenden a conocer el territorio. Pues ya estos de acá no lo hemos desarrollado, y tuvimos una clase y era crear un corredor, como trazar la ruta eh, por donde ellos van a generar el corredor turístico. Pero apenas le estoy explicando la aplicación,
se llama, bueno, no recuerdo el nombre, y es con esa aplicación ellos van caminando y les va grabando todo el trazo y todo el recorrido. Ellos obviamente me tienen que entregar como evidencia el track, unas coordenadas, eso se llama KML, en los que yo pueda subir a Google Earth y pueda ver, visualizar la cartografía. Aparte de que promueve el conocimiento del territorio, obviamente eso le va a dar un valor turístico porque la idea es darle valor agregado a eso. Otro de los valores es, bueno, le voy a decir que hemos hecho para no extenderme, un video, parte del video promocional de la vereda. Por ahora vamos con NetBookLM, ¿cierto? Para generar videos cortos y que se pueda promocionar la vereda. Entonces, la idea es generar un guión, pero ya más que el guión tenemos es un video. Generar un video como producto sería el video como tal, ¿cierto? Y el guión. Y esto permite que va a tener un impacto de promoción turística o promoción de la vereda, aparte del desarrollo de sus competencias audiovisuales. Listo, profe. El profe, no, súper bien. Pues yo vi el proyecto tuyo y me pareció muy brutal por eso mismo, ¿cierto? Porque es la combinación de múltiples elementos que va desde la biología, va desde la misma geografía, ¿cierto? Profe, si tienes ahí, sería muy interesante que porfa nos Eh, muestre las evidencias para que los compañeros también puedan como conocer un poquito el trabajo tuyo y el de los chicos. Voy a ver porque los tengo organizados por acá. Bueno, ellos tenían que, bueno, esta es la asistencia, qué pena. Por ejemplo, ellos tenían que generar un mapa de la vereda, ¿cierto? Lo generaron, les dije que lo hicieran en caricatura, pero también lo hicieran como si fueran a presentar un proyecto, ¿cierto? Ese es el mapa de la vereda. Obviamente hay cosas que se deben corregir, la inteligencia artificial también genera muchos errores, pero ellos tendrían que crear un mapa de la ubicación de la vereda, de los sitios de especial importancia. Esta es utilizando Google Maps, ¿cierto? La fotografía de Google para georreferenciar la vereda Santa Elena. Esto es algo que uno en la universidad se demoraba y era un curso para hacer esto, y ya con la inteligencia artificial se hace muy rápido. Eh, También como vamos a visitar los sitios, ellos toman fotos y la idea es en todos los sitios, en todo el recorrido, ellos puedan ver, por ejemplo, las aves. Digamos que a los extranjeros les gusta mucho ver aves, algunos animales. Entonces, si uno puede tomarle la foto a un ave que a ellos les interese, eso puede atraer turistas a la zona, y como tienen las coordenadas, van a la fija, saben dónde está el sitio donde se visualizó esa especie. Este es otro mapa de visualización. Bueno, no, eso ellos me tienen que mostrar evidencia de lo que están haciendo pues en el celular. Em, ¿Qué más? Vamos a ver si tenemos más fotos. Ya son videos. No sé qué pena, lo voy a adelantar un poco. Lo- ¿Usted tiene audio o solamente video? Ese no es el podcast. Ok. No lo puedo, pues sí tiene voz, pero no sé cómo Ah, compartirla. ok, listo. De Entonces esos una. videos tienen voz y son videos promocionales pues de la vereda con los recorridos. En estos momentos pues ya se les enseñó a hacer una serie de del manejo de ciertas aplicaciones, más o menos 5 aplicaciones,
y la idea ya estamos es tomando fotos para hacer los videos promocionales de la vereda. Ok, ¿Listo, mi mi profe, no, profe? excelente proyecto, profe. Nos vemos en Medellín. Eh, no, pero verdad, profe, muy, Ojalá. muy, 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 muy buen proyecto. La verdad, pues cuando lo vi revisando las evidencias, de una lo tenía referencia, inclusive pues en clases pasadas lo he hablado, pero no es lo mismo hablarlo cuando ya tú lo muestras, muestras el ejemplo, y lo que me gusta mucho de tu proyecto es justo eso, ¿cierto? Que combinas múltiples herramientas con un objetivo. Entonces eso es lo que estamos buscando, ¿cierto? Mire que ahí usted no utilizó Arduino, usted no utilizó nada que no sea extraño, sino algo muy sencillo, algo que todos podemos acceder, que es ChatGPT, Notebook, así sea con un celular, con algo muy básico, podemos acceder a ello, ¿cierto? Entonces también es muy importante ese tipo de procesos que nosotros creemos que estos proyectos tienen que ser cosas gigantes, que tenemos que tener entonces los equipos de 4 o 5 millones para poder hacer proyectos interesantes. Y miren que desde algo tan sencillo, tan cotidiano como cómo mostrar mi vereda, podemos crear un proyecto interdisciplinario de muy buena calidad. Profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Profe Luz, te escuchamos. Buenas noches para todos. Buenas noches, mi Me profe. parece muy chévere ese proyecto del profe. Felicitaciones, profe. Está muy bien organizado, muy bien distribuido. El mío sí es más chiquito. Estoy trabajando con niños del grado segundo. Dentro del grado segundo hay también niños con necesidades educativas especiales. Entonces también hay que planear y organizar las actividades para que estos muchachos también estén interesados, ¿cierto? Porque muchas veces, por ejemplo, a un autista no le gusta tocar la tierra. En mi proyecto es Semillitas de Vida. Aprendamos con las plantas medicinales y ornamentales en nuestra escuela rural. Entonces se enfrenta uno con esas barreras de que no quieren coger la tierra, de que las plantas, algunas plantas tampoco la textura las quieren tocar, entonces es un proceso también de enseñarlos, de acercarse a esto para De terapia ayudar. ocupacional total, de sensibilidad, porque obviamente su desarrollo, pues su hipersensibilidad está es en el tacto, entonces ahí hay un tema también. Y quizás los chicos autistas tienen una característica muy particular y es que se fijan en objetos. Entonces, profe, ¿qué tal si ensayas como con carros, objetos, elementos que tengan que ver con la tierra y a partir de ahí lo relacionas también, ¿cierto? Porque los chicos autistas lo que tienen es es unas, como su nombre lo dice, es un aspecto gigante, entonces ahí ellos tienen o hipersensibilidad o hiposensibilidad. Entonces hay unos aspectos, por ejemplo, que se le dificultan y por lo que tú me cuentas, este chico neurodiverso pues tiene un proceso de hipersensibilidad muy teso con las texturas. Entonces ahí es un proceso de acompañamiento desde el tocar, el sentir. Y eso le acompaña. Pero entonces con él puedes trabajar o hacer un ajuste razonable y es, listo, no tocar la tierra, pero entonces que la dibuje o que la observe, es identificar un poquito como cuál es su fijación objetual, o sea, él con qué objetos, porque los autistas se fijan mucho en los objetos. Ellos no les gusta compartir sus cosas, sus espacios, entonces identificar muy bien cuáles objetos y cómo esos objetos los podemos llevar a un proceso de un proyecto. Por ejemplo, yo trabajé con unos chicos especialmente que les encantaba los carros y solo dibujaba carros, carros, carros. Entonces, a partir de ahí, lo que hicimos fue coger esos dibujos y los convertimos en una revista. Y esa revista es un producto pedagógico que también acompaña. Entonces, yo creo que ahí también nos puede servir mucho ese proceso. Voy a buscarlo acá y qué pena, profe, que no te deje hablar. No, tranquilo, Te profe. continúo escuchando, qué pena. Sí, es que es un tema muy chévere con estos muchachos. Yo evidencié que sí, le gustan los carritos, entonces yo le llevé una volquetica, entonces, y una palita para que él no tuviera que tocar directamente la tierra. Entonces, mientras que los otros están haciendo la limpieza de la huerta, desherbando, quitando las malezas, entonces él está con su palita echando en la volquetica, en ese procesito como tratando de acercarlo más a al medio ambiente, ¿cierto? Eh, la idea de este proyecto es poder transversalizarlo con las otras áreas, ¿cierto?
porque dado segundito en la escuela rural se dictan un solo docente todas las materias, entonces como para hacerlo más visible, se transversalizó con ciencias naturales, lenguaje, arte, tecnología y valores ambientales, ¿cierto? Ética y valores. Te comenté que nos regaló el rector pues nos pasó para nuestra sede el rector unas tablets viejitas, 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 y con ellas también empecé el proceso de enseñarles a aprender la tablet, a enseñarles a abrir los jueguitos, empezar a abrir la cámara y ya estamos en ese proceso de ir a tomar fotos a las diferentes especies, ¿cierto? Entonces, ya hicimos el sembrado de la primera medicina, hierba medicinal, que fue la albahaca. Entonces los niños han tomado fotos del proceso de crecimiento y también se han tomado fotos del proceso de limpieza, porque uno hace la era con los niños, pero asimismo también cuando se siembra a los tiempitos hay que estar limpiando, desyerbando para que no la maleza no nos dañe lo que se sembró. Entonces también estamos en ese proceso de identificar cuáles son las malezas que nos están dañando el cultivo y cuáles son las verdaderas plantas medicinales que podemos trabajar. Es un proceso siempre lento porque son niños pequeños. eh, es con la idea de sensibilizar el amor hacia la tierra, hacia los cultivos, de concientizar a los niños sobre la importancia de los campesinos, de sus padres, de su trabajo arduo en el campo, ¿cierto? Que son los que nos producen los alimentos, y para que tengan como más ese sentido de amor, para que no piensen en un futuro como irse de sus parcelas para las ciudades, dejando ya los campos solos como está pasando actualmente, ¿cierto? Estaba haciendo la actividad ¿qué se me hizo? Que enviaste de ese formato, no sé qué lo hice, mientras lo encuentro. Y me estaba cuestionando sobre estos, ¿qué se me hizo? Lo estoy buscando. Sobre el impacto. Por ejemplo, yo puse, porque es que hay varios espacios, ¿cierto? Y con este proyecto son varios productos, ¿cierto? El primer producto sería la siembra de las plantas medicinales, pero dentro de esto sería primero la limpieza y adecuación del terreno. ¿Cuáles serían las evidencias? Las fotografías del antes y después del terreno, ¿cierto? Y el impacto, el reconocimiento del arduo trabajo, como le estaba diciendo, de los campesinos para producir los alimentos. Exacto. El otro producto, ya la siembra de la albahaca, porque pienso hacer varias eras para las diferentes plantas medicinales. No me va a extender sino como a 5 plantas nada más para poder pasar a las ornamentales. ¿Cuál es la evidencia? Las fotografías del proceso de siembra de la planta, porque estas ya las estoy trabajando también con las plantas de las diferentes formas de reproducirse. Entonces, estas las traje, fue en plántula. La hierbabuena la pienso traer en esqueje, ¿cierto? La raíz, porque ya se prende, es con raíz. Y eh, se me olvidó la otra. Bueno, es con semilla. Entonces, para trabajar los diferentes clases eh, de siembra de las plantas. Entonces, ¿a qué iba? Uno viendo esos otros proyectos, a veces uno como que se desmotiva un poquito, porque uno dice, no, y mi proyecto tan chiquito, y no, y esos tan grandotes, vea todo eso que tienen, y no, pues a veces como que dice uno, no, pues hagamos el trabajo, pero como por hacerlo aquí dentro de la institución, para que los niños se la gocen, para que esto, pero ni soñemos con ir por allá, porque con esos trabajotes de los compañeros, uno dice, triste, No, profe, triste, pero mire, ya no ¿cómo voy se para puede Medellín. potenciar? No, profe, pero tú cómo puedes potencializar tu proyecto. Simplemente, por ejemplo, un día los chicos los pones a dibujar. Bueno, vamos a hacer la mascota para la albahaca.
Entonces los pone a dibujar X forma y ¿qué hace? Y ya con ChatGPT genera la mascota de la planta. Después eso lo pueden llevar a un 3D. Después ese 3D lo pueden llevar, perdón, con una herramienta que se llama, así como futbolista, Messi. Con esa herramienta lo pueden llevar a 3D, después lo pueden imprimir y le pueden colocar la mascotica en cada uno de esos elementos y que esa mascotica, o sea, posibilidades hay muchas, mi profe, ¿cierto? Es un tema de cómo nosotros vamos jugando con las herramientas que existen y a partir de ahí cómo se quieren Eso, crear pero los es que, procesos. o sea, sí, posibilidades hay muchas, pero la limitación, como en muchos profes que he escuchado también de escuelas rurales, es la disponibilidad de material, de muchas cosas, ¿cierto? Porque uno quisiera hacer unas cosas maravillosas. El punto es que no hay con qué. Nosotros trabajamos con las uñas y más nosotros que acabamos de empezar. Ah, para trabajar en la huerta, en la tarde, nosotros con los niños tenemos con la gorra, bloqueador y todo, y ese solazo tan horrible, entonces uno es cansado, si se cansa uno, los niños, entonces es eso. ¿Cuál fue lo que pedí como para este proyecto? Como un invernadero, pero ¿cuándo llegará? No se sabe cuándo será. Entonces, esa es la cosa. Son muchas las ideas que uno tiene, pero el problema es que difícilmente se pueden concretar y nos toca trabajar con las uñitas y hacer lo que se puede hacer mientras que se pueda. Obviamente tratar de hacer las cosas con calidad porque los niños sí piden, ellos sí piden más cosas, piden trabajar, piden trabajar en la tablet, ya están muy contentos porque ya saben abrirla, ya prenderla, ya saben cómo ingresar en las diferentes aplicaciones que esta trae, porque estas son tablets, estas educativas. Ya tengo que empezar a enseñarles a hacer cuentas y todo esto, pero son procesos con niños pequeñitos, entonces a cada uno es que le toca uno sentarse y 29 estudiantes, uno siempre, cada uno sentándose, entonces es complicadito porque son niños chiquitos, ¿cierto? Mi Pero profe. ahí vamos. Muchas gracias. Listo, mi profe. Bueno, para cerrar, entonces te comparto como este ejemplo, ¿cierto? De un libro hecho por un chico autista. Esta letra es la letra de él, ¿cierto? Lo que hicimos fue con una plantilla de creación de fuentes, lo que hicimos fue que él escribía el abecedario y después con un código QR lo que se hace es que se genera la letra del chico y ahí ya se crea la fuente. Entonces uno ya puede utilizar en cualquier dispositivo, puede utilizar la fuente. Entonces miren que acá el chico se llama Juan José. Como lo decía ahorita, él tiene, su condición es con autismo, él tiene un autismo grado 2 y lo que él hizo fue dibujar, ¿cierto? Con su obsesión por los carros, entonces él todo el tiempo estaba dibujando carros y a partir de ahí, entonces ya utilizando, acompañado con la inteligencia artificial, ya hace lo que se hizo fue la diagramación del libro. ¿Cierto? Entonces miremos acá. Y lo chévere de este libro es que también tiene un proceso de acompañamiento metodológico y es que no solamente son las ilustraciones, sino que entonces también trabaja procesos de atención, de concentración, porque los chicos entonces acá vamos a observar y encuentre la cabina, raye la cabina. Entonces ahí también hay un proceso de observación, de pensamiento, de atención, hay muchos desarrollos de los dispositivos básicos, ¿cierto? Entonces también nosotros como con herramientas sencillas podemos recurrir a estos procesos de aprendizaje, que no necesitamos cosas muy complejas, sino tener como una intención y por eso hablábamos de que este taller está muy orientado a la innovación, ¿cierto? Como lo hablábamos en alguna clase, el mito del lapicero de la NASA, entonces que había una inversión muy grande de la NASA para poder invertir en un lapicero que escribiera sin gravedad y que Rusia utilizó un lápiz. Es un mito, pero ese mito lo que nos ayuda es que nosotros muchas veces creemos que para innovar necesitamos cosas muy complejas y desde lo sencillo, desde lo cotidiano también podemos innovar y con lo que tenemos, ¿cierto? Con lo que hay. Ahí es donde nosotros empezamos a ser mucho más creativos e innovadores. Entonces miren acá el proceso de este libro del chico, ¿cierto? Cómo a partir de sus dibujos empezaron ya a hacer un libro y cómo ese libro, ¿cierto? Entonces acá también un proceso de, bueno, vamos a unir con líneas, entonces no solamente es dibujar, sino que también tiene un proceso muy interesante que también es terapéutico para el tema de los chicos con autismo y es el tema de la asociación, ¿cierto? ¿Cómo asocio yo un elemento con otro? Entonces a partir de ahí, y que sí, que las líneas se unan, entonces ahí también ya hay
un desarrollo cognitivo muy interesante porque entonces las líneas no se pueden unir, entonces el cómo va a empezar a pensar para que eso pase. Entonces es muy interesante porque también va mucho más allá de simplemente coger el lápiz, dibujar y llevar a ChatGPT, sino que tiene una intención metodológica, pedagógica y didáctica muy interesante. Entonces, colorear, colocar el nombre, ¿cierto? Dibujar cómo se imaginan ustedes ese vehículo que tiene que estar en el museo. Entonces, ahí hay todo un proceso de acompañamiento muy interesante y todo esto se originó con ChatGPT, ¿cierto? Entonces, a eso es a lo que estamos buscando. Nosotros cómo desde lo cotidiano podemos innovar. ¿Alguien más, compañeros, tiene algo para mostrarnos o dejamos así por hoy? Profe Aldemar, te escuchamos. Profe, compañero, buenas noches. ¿Me permite compartir? Claro que sí, mi profe, ya puedes compartir. No te dan. Sí, sino que mirando pues como la opción de compartir con audio. Ya, ya lo encontré. Profe, pues en la comunidad rural donde me encuentro, entonces pues una de las necesidades que encontramos es la comunicación, pues que no tenemos señal y no tenemos internet para comunicarnos con los padres, ¿cierto? Entonces a partir Ujú. de esa necesidad buscamos los medios y creamos un programa radial, una emisora dentro de la escuela del establecimiento, ¿cierto? Entonces el producto sería implementación de fortalecimiento de la emisora escolar El Parche, fue dominada así por los estudiantes como espacio de comunicación institucional, donde no integra solamente los estudiantes pues que estén dentro de la jornada, sino que sale pues de las fronteras, que ese es pues como el valor agregado que se le da a este proyecto. La evidencia es programación radial, guiones, entrevistas, podcast, registro fotográfico y audiovisual de la emisora. Y el impacto, como lo mencionaba, es el fortalecimiento de las competencias comunicativas, que ahí es donde estamos trabajando también la integración de diferentes áreas, en este caso pues como un lenguaje, donde estamos enseñando a los chicos a expresarse de una manera correcta en público, ¿cierto? Así sea pues que por este medio de la emisora y el liderazgo, pues, cierto, que ahí es donde está. Aparte de esto, estamos anexando están integrando entonces la inteligencia artificial, que es nuevo para ellos, y entonces, pues, con la inteligencia artificial, diferentes herramientas que usted no ha compartido y que yo conozco, hemos creado, pues, como algunas evidencias. Tenemos pues como algunas ya desarrolladas y me va a permitir compartir este videito desarrollado por ellos mismos, donde promocionamos utilizando el celular y diferentes herramientas tecnológicas, promocionando pues como el proyecto a la comunidad. El Parche 104.9. Bienvenidos al Parche, la emisora escolar que te conecta. Lunes, deporte. Martes, música. Miércoles, entretenimiento. Jueves, noticias. Viernes, historia. 104.9. Recuerda, las citas de lunes a viernes de 7 a 1. El Parche, la emisora que es de todos y para todos. Estás escuchando El Parche. Parte pues de la emisora escolar, de proyecto pues de promocionar la emisora escolar, también hemos creado diferentes productos audiovisuales, entonces tenemos un canal de YouTube con los estudiantes donde ellos han mostrado, tenemos pues varios proyectos, donde ellos han mostrado diferentes proyectos que se han realizado pues gracias a los equipos pues que ellos han implementado. Igual pues nosotros venimos trabajando la tecnología desde el año pasado, entonces esto nos ha permitido avanzar bastante con los estudiantes y que ellos se hayan soltado un poco porque llegué pues el año pasado, entonces eso ha permitido pues como avanzar en cada uno de los proyectos. Ese es otro proyecto pues que desarrollamos. Hola, sean bienvenidos a la sede de Hugo Medio. Acompáñenme. Un espacio donde cultivamos conocimientos. Y también presentamos Agrobugotronic. ¿Por qué se llama Agrobugotronic? Agro por el campo, Bugo por la sede y Tronic por la tecnología. Este proyecto parte de un problema que hemos concluido acá en nuestra sede, que es el riego de las plantas. Muchas veces se nos olvida regar las plantas, ya sea por falta de tiempo,
Esto afecta el desarrollo y crecimiento de las plantas. Y como pueden ver, lo mismo con la caída del agua, estamos desperdiciando mucha agua. Este sistema funciona mediante un sensor de humedad que detecta si la tierra está muy seca o está muy húmeda. La información que recibe el sensor de la humedad se lo envía al Arduino Uno, que vendría siendo el controlador. En nuestro sistema en gran escala, el agua tiene insertado lo que es una electroválvula, lo cual irá conectado a una de nuestras canillas. El agua que sale de nuestras canillas es un agua que viene de un nacimiento, lo cual contiene muchos minerales que le puede ayudar a desarrollar el crecimiento de nuestras plantas. Además, en esta electroválvula va a ir conectadas a mangueras donde va a llevar el agua al lugar indicado, y va a ir conectado el Arduino Uno. Y el Arduino Uno, el sensor de humedad. Cuando el sensor de humedad detecte que la tierra esté seca, lo que va a hacer es enviarle la información al Arduino Uno para que le dé una señal a la electroválvula para que ceda el paso del agua. Cuando el sensor de humedad detecte que ya la tierra esté húmeda, lo que va a hacer nuevamente es enviarle la información al Arduino Uno para que le dé una señal a la electroválvula a que ya no exceda el paso del agua. Esto nos permite hacer un buen uso del agua y regar las plantas a tiempo para evitar el desperdicio de la misma. Y replicar estos conocimientos en nuestros hogares. Agrobotronic. Listo, profe. Entonces, este proyecto está enfocado pues a la parte tecnológica relacionada a las competencias digitales e integrando otros proyectos que manejamos en la sede, como este de sistema de riego automatizado. Ok, mi profe, muchísimas gracias. No, excelente. Muchas gracias por compartirlo. Bueno, vamos entonces como acá otra vez como ya para cerrar. Entonces, muy importante tener en cuenta entonces estos pasos, para que aquí no se me está, vamos a dejar de compartir. Mm. Entonces, acá estamos compartiendo algo aquí que no nos aparece. ¿Qué pasa acá con nuestro proceso? Listo, entonces como para entender un poquito pues como el proceso que estamos viendo, entonces la lista de verificación del proyecto es muy importante, entonces si tiene evidencia, si puede documentarse, ¿cierto? Esto es lo que vamos a tener en cuenta de nuestro proceso. Muestra una transformación, desarrolla competencias y genera impacto. Yo creo que en los proyectos que nos han mostrado los compañeros cumplen con todo esto, ¿cierto? Tiene evidencias, se puede documentar, muestra un proceso de transformación en los chicos, desarrolla competencias comunicacionales, tecnológicas, sociales, y a su vez genera un impacto en la comunidad, no solo educativa, sino cercana. Entonces yo creo que eso es como el ejemplo, lo que teníamos que mostrar hoy. Muchísimas gracias. No sé si por acá también se encuentra conectado el profe Carlos Andrés González, que tiene un objeto muy interesante de aprendizaje que utilizó, pues creo que fue Cloud, para hacer ese proceso de aprendizaje que es muy interesante, que me parece que este es pues como el momento de poderlo mostrar, o el profe Edgar Peña, si tienen como esos proyectos para que también nos los compartan. Eh, entonces, listo. El formato de los proyectos está en el documento de Word. Ahorita ya vuelvo y se los comparto por el chat por el chat de WhatsApp para que podamos terminar. ¿Alguien más quiere aportar, hacer como un comentario, cómo se sintieron en el proceso, qué creen que se debe aportar? Porque también para eso estoy yo, y es poder acompañar con profe, yo cómo mezclo esta herramienta con esto, porque la idea es que entre todos nos podamos ayudar. Inclusive hay una carpetica donde nosotros podemos compartir documentos, espacios, tutorías, para que trabajemos con los chicos. Listo. Entonces, no siendo más compañeros, sí, profe Luis, te escucho. Buenas noches, Buenas noches, profe, ¿cómo estás? bien, gracias. Profe, sí, mi proyecto es sobre cultivos de terraza autoprogramadas. Yo no he subido el proyecto aún, pero esto es como una tesis. A medida que uno avanza, se da cuenta de que, bueno, esto no es por aquí, esto está muy amplio, esto eh, lo
lo están viendo los niños de otra forma. Y entonces eso me ha cortado, me corta un poco la iniciativa de subir y bueno, vamos a cambiar este objetivo, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. ¿Listo? Entonces empecé con la idea era como las terrazas sin utilizar tierra, terrazas autoprogramadas, pero viendo que es mucho, porque no tenemos poco espacio en el colegio para eso también. Entonces, quise cambiar como algo que se llama unas materas para que los niños, o sea, algo muy particular para ellos, que quede para ellos. Entonces era eso, que esto es como un trabajo de tesis y uno va cambiando a medida que va avanzando. Así es, mi profe. Muchísimas gracias por ese aporte y espero verlas, pues, espero ver ya ese prototipo, esas imágenes. Listo. Muchísimas gracias, mi profe Luis. Profe Jorge, te escuchamos de nuevo. Cuéntanos. Profe, dos cositas pequeñitas. Lo que es que tu cabeza no me deja ver, qué pena, la primera lista de verificación. Dice ahí, tiene evidencias. Ok, sí, tiene evidencias. Y la segunda, tú tenías unas preguntas, 4 preguntas. ¿Sería posible volver a colocar esa diapositiva? Las preguntas poderosas son, ¿qué aprendió? ¿Cierto? ¿Qué cambió? ¿Qué fue capaz de hacer y qué problema resolvió? Profe, muchas gracias. Listo, con todo el gusto. Bueno, de nuevo entonces coloco acá como el ejemplo de lo que sería pues el proyección, ¿cierto? El producto, el impacto, la evidencia. Y bueno, muchachos, entonces para concluir, ¿cierto? Nosotros no construimos proyectos para llenar formatos, lo que hacemos es construir proyectos para transformar personas. Entonces, muchísimas gracias por la asistencia de hoy. Nos vemos entonces dentro de 8 días. Ok, Y profe, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Buenas noches para bueno, todos. que estén muy bien. Muchas Recuerden gracias, que todo profe. esto queda grabado, todas estas Muchas comunicaciones, todos estos gracias. videos, todo esto queda grabado, ¿listo? Entonces ahí les comparto todo, el link de asistencia, ya Gracias. lo Muchas dejo gracias, y en profe, el grupo de WhatsApp. compañeros. Hasta la próxima. Listo, feliz noche, muchas gracias para Bueno, que estén muy todos. bien, hasta luego.